Como lo venimos haciendo con diversos legisladores de diversos partidos, algunos de ellos con expectativas electorales de cara al 2023. Vamos a charlar un rato con Kiko Busato, diputado del PJ, jefe del bloque de diputados del PJ en Santa Fe, el bloque justicialista. Un tipo al que le tengo mucho aprecio y él a veces no lo cree, pero yo a veces lo escucho en la Cámara de Diputados y me gustan sus discursos. Me parece un tipo que ha crecido, que ha madurado, como yo también, digamos. Todos vamos creciendo y vamos madurando. Y me parece esos tipos con los que se puede hablar a pesar de las diferencias. Así que, buen día, diputado Busato, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Connie? ¿Todo bien? Bien, bien, nosotros bien. ¿Usted cómo anda? Bien, todo bien, todo bien. Te agradezco las palabras. No, pero no me crees, Bueno, no me crees cuando yo te mando y te digo, che, loco, qué buen discurso no, hiciste. sí, no es que no te creo, te agradezco igualmente, pero yo pongo en valor algo, digamos, ¿no? Que en algún momento lo hemos hablado, independientemente de las diferencias. Parece mentira que la cultura política en Argentina se haya tensionado tanto que no tengamos punto por lo menos para poder coincidir al menos en algunas cuestiones. Así que yo te lo agradezco y también me parece que tenemos un respeto recíproco y podemos hablar. una manera de discutir que siempre ha sido en buenos términos y por lo menos para mí siempre con buenas discusiones. ¿Sabes qué valoro? Y no es para meter cizaña, pero valoro la coherencia también. Digo, vos estás parado en un lugar que es el lugar del kirchnerismo, y defendés, digamos, a pesar de la adversidad de la opinión pública, ¿no? Digamos, ayer habló Cristina y la saliste a bancar. La saliste a bancar públicamente. ¿De verdad crees que Cristina está proscripta? Sí, yo creo que la Argentina está viviendo una época dramática en términos institucionales. Creo que el poder económico en la Argentina ha decidido acelerar el proceso de construir un país en donde los pilares de la sociedad postperonista o post-irigoyenista pasan a ser parte de un recuerdo casi efímero, y en esa triada juega el poder central, que es el poder económico, con un ariete judicial y un ariete mediático. Y en ese ariete mediático y judicial, me parece que lo que ha vivido Cristina fundamentalmente es un proceso de proscripción. Y la proscripción no solamente tiene que ver con una sentencia judicial, que en definitiva, te diría, en términos legales es lo que menos te genera proscripción, porque de alguna manera las sentencias quedan firmes después de apelar. Y candidata puede ser. Candidata puede ser. Candidata puede ser. Cuando el concepto de la proscripción hay que tomarlo en un sentido amplio. La idea de la proscripción en términos de acorralar mediáticamente y construir un proceso de deslegitimación sobre una figura política en un porcentaje importante de la sociedad. Yo creo particularmente que hay un intento de quitarla a Cristina de la cancha. También creo que lo de ella es simbólico, no es un tema personal. Para mí representa en nuestro espacio político o en un sector de la política una manera de entenderla y una manera de ver la política, de ir a fondo, de interpretar a fondo el poder, que se intenta domesticar. Como yo creo que la Argentina está buscando el poder, el poder real, está buscando constituir un nuevo orden político en donde todo sea, por lo menos para mí, más equilibrado, más racional, y donde quienes interpelan a fondo con la política los poderes durante mucho tiempo lo han hecho. Probablemente las décadas que hemos gobernado nosotros y la década que ha gobernado Macri, o estas 2 décadas, probablemente nosotros tenemos hoy una salida de esa etapa o un intento de cancelarse de esa etapa por parte de estos lugares. Yo sé que se busca también que el peronismo vuelva a ser un partido de un nivel, digamos, de reclamo, o de un nivel de interpelación limitado, digamos, ¿no? Los dirigentes que buscan construir este centro de poder, este eje de poder, son más parecidos a los de Schiaretti, a los Perotti, que a los Cristina, eso está claro, o que a los Rossi. Entonces, cuando vos te das cuenta, cambia el color de la camiseta, pero medianamente los equipos patean todo para el mismo lado, la Reta, lo otro. Entonces, me parece que hay que advertir esto.
no porque nosotros a ver, quiero ser franco, no porque nosotros no nos hayamos equivocado, no porque todo lo que haya hecho el kirchnerismo esté bien, no porque no porque no haya que no revisar la forma. Yo creo que todas esas cosas son válidas en la discusión. Durante mucho tiempo nosotros nos cargamos las formas a pretexto de que el fondo reivindicaba cualquier tipo de construcción política, y está mal, pero ojo, porque ahora lo que se discute es al revés. No vaya a ser que en definitiva el fondo de la cuestión, es decir, la política como herramienta de transformación, de defensa de los sectores populares, de los sectores laburantes, termine siendo una cosa casi vetusta y se termine cancelando, ¿no? Ahora, ahí fuiste a un punto interesante. Yo recién lo discutía con mis compañeros de mesa del tema Grabois en Bariloche. A mí me parece, capaz que estoy equivocado, pero me parece que hay un problema de legitimidad hoy de la clase política en general, no solamente del kirchnerismo ni de sectores del kirchnerismo. Me parece que se evidencia una especie de divorcio entre en eso estamos de acuerdo, imagino que hay una distancia entre la gente y lo que está pasando en la órbita pública, o la mayoría de la gente y la órbita pública. Y digo, a mí me parece que esto del reclamo de moderación o el reclamo de una interpelación menos agresiva también pasa por la necesidad de que en algún momento los caminos se crucen entre toda la dirigencia y acuerden algo. Digo, 20 puntos que se sostengan a lo largo de 10 años y que nos permitan salir, porque si no estamos todo el tiempo discutiendo sobre ideales y sobre cuestiones ideológicas, y no terminamos de poner en marcha nunca nada. Y digo, la verdad es que el kirchnerismo existe y el próximo gobierno, si no es kirchnerista, va a tener que convivir con el kirchnerismo, y si el kirchnerismo vuelve a ser gobierno, tiene que convivir con la oposición. Digo, en algún momento tiene que producirse un punto de encuentro. Bueno, tengo varias cosas a favor de lo que decís. Primero, creo que hay un divorcio entre la dirigencia política y la sociedad. Uh-huh. Eso coincido plenamente. Sí, se ve. Después de 20 años, a ver, nosotros somos parte de un ciclo que empezó en 2001, post-2001, ¿no? En ese momento el vaso rebalsó, vino un proceso de renovación política muy fuerte en la Argentina, que renovaron no solamente los dirigentes, yo te diría que más que los dirigentes se renovaron las ideas, los debates y la agenda de la política, y eso volvió a generar un proceso de participación importante. Hoy, 20 años después, digo 20 años después, no es menor, ha pasado mucho tiempo, creo que estamos en un proceso de crisis de ese proceso que empezó post-2001. Y que te genera un proceso, por lo menos para mí, interesante, de cómo la política se ha divorciado de la agenda de la sociedad, cómo a veces hablamos de cosas que no le importan a nadie, y cómo la política está al borde de ser una actividad corporativa, de los políticos para la política, o de la política para los políticos. Eso yo creo que es así, y hay que revertirlo. ¿Cómo se revierte? Bueno, me parece que no hay una sola manera, pero yo creo particularmente que es con más política, no con menos política. Bueno. Y ahí me parece que hay un salto generacional que sin lugar a dudas hay que dar. Y por eso nosotros también estamos tratando de construir una alternativa en Santa Fe, porque entendemos que también tiene que ver con la renovación de agenda, de la dirigencia política de otros tiempos, con nuevos desafíos, y que haya aprendido los errores que cometimos en los últimos 20 años. Lo segundo que manifestabas y que también estoy de acuerdo es que hay que construir mínimamente algunos consensos, al menos en la forma de plantearlo. Por eso dije, no es que nosotros hayamos hecho todo bien. Lo que sí digo es que los consensos, que la manera de plantear la política de modo menos histérico, que la idea de disentir no como un pecado sino como un valor, no transforma la política en la nada misma. ¿Se entiende? El desafío es construir, por lo menos para mí, una acción política que permita interpelarte de la misma manera, que permita intentar construir en el mismo sentido, sin que eso implique blanco-negro, vida o muerte, ¿viste? Entonces, es un tema, porque a veces inclusive cuando vos lo querés bajar, los tipos con los que vos hablás están totalmente tensionados. Entonces, viste, a veces me pasa a mí, digo, che, no es para pelear esto, y la gente está ya tensionada y te ve y te precalifica o te descalifica, inclusive sin escucharte. Entonces estamos en un problema. Lo que pasó con las elecciones estos días es una muestra de que la dirigencia política o que la política y la sociedad están en algún nivel de divorcio. Porque los jugadores de fútbol, no creo que la mayoría ni sean macristas, ni peronistas, ni kirchneristas. Ahora, sienten que la política los tensiona innecesariamente después de un éxito
que le dio alegría a la gente, y no quieren saber nada, ni con Macri, ni con Cristina, ni con nadie. Nosotros, No, ni con pero, nosotros. pues ¿sabés qué? Pues es que te voy a decir algo que es hasta es doloroso decirlo, porque yo soy un tipo que reivindico la política, pero digo, no deja de ser legítimo que los tipos no quieran asociarse a nadie, digo, y no tiene que ver con el viento, tiene que ver con la propia mirada de ellos como individuos, como sujetos, digo, no querer involucrarse, porque entienden que ahí hay algo que les hace ruido. Y lo que hay que generar es que deje de hacerles ruido, digamos, que la política no sea un sinónimo de embarrarte, ¿viste? O de ensuciarte, que es lo que en definitiva... Sí, yo coincido con vos en eso. Coincido con vos, me parece que hay que construir en ese sentido, aprendiendo, digo, ¿no? Sí. A ver, tenemos una buena, Connie, vamos a cumplir 40 años que viene No, ni hablar. ininterrumpida, y me parece que eso tiene que ser un plafón que nos permite decir, che, mira, en 40 años aprendimos esto, equivocamos en lo otro, y tenemos por delante un montón de desafíos, porque la verdad, después de 40 años hay gente que se caga de hambre, hay gente que no accede a la educación, hay gente que no accede a la salud, hay gente que no tiene laburo. Entonces, evidentemente, vivimos por ahí en una burbuja, y los problemas urgentes de los argentinos, urgentes, ni siquiera los inmediatos, después de 40 años en un sector de la sociedad todavía no están resueltos. Eso Sí, tendría que ser un tirón de bola para nosotros. Sí, y además hay otro dato que yo creo que vos lo vas a admitir sin ningún problema. Es cierto que ninguno de los dos sectores, cuando les tocó gobernar, consiguió resolver los problemas profundos. Entonces digo, llega un momento en el que si de verdad no han podido resolverlo, porque falló la mecánica del enfrentamiento constante, tiene que haber, digamos, che, veamos cómo bajamos la inflación, pongámonos de acuerdo, tomemos medidas juntas, digamos... También es verdad, y vos vas a coincidir conmigo probablemente en esto, que algunas discusiones en el mundo, no en la Argentina, sí. generan de por sí la tensión. La distribución del ingreso, no importa cómo se llame, genera de por sí la tensión, porque tenés que sacar el que tiene más para el que tiene menos. Y eso ya de por sí genera un proceso de tensión, y la modificación de los cambios estructurales en la sociedad generan tensión. Por eso también a veces hay que buscar resolver esas tensiones de la mejor manera posible. Y también la dirigencia política, por lo menos nosotros hemos aprendido que también hay que tratar de convivir con alguna tensión, hay que elegir con cuál convivir, convivir de la mejor manera posible, digo, no te puedes estar peleando con todo el día, con todo el mundo, pero entre convivir con la desocupación o el hambre y convivir con la puteada de algunos lugares porque está intentando redistribuir, yo prefiero la segunda. Kiko, del 1 al 10, ¿cuál es el nivel de decepción hacia arriba, digo, que tenés con la gestión de Perotti? ¿El nivel de decepción? No, yo me parece que es 5. Me parece que este es un gobierno provincial que ha tenido, como todos los gobiernos, buenas y malas. Yo creo que el gobierno provincial asumió en un momento difícil, porque tuvo una pandemia de por medio. Creo que la pandemia se abordó correctamente. No digo que haya sido todo color de rosa, pero creo que en un momento difícil en el mundo, la pandemia, la provincia de Santa Fe la resolvió correctamente. Me parece que ha tenido políticas de reactivación económica y productiva importante, y me parece que ha tenido algunas pequeñas reivindicaciones como el boleto educativo gratuito o algunas políticas contracíclicas como la billetera Santa Fe que por lo menos para mí sirvieron. Después me parece que tenemos un boquete grande en el tema seguridad, y ya lo hemos hablado, y podemos estar hablando 2 programas enteros, porque hay cosas inclusive en las que no vamos a coincidir y hay otras que sí probablemente coincidamos. Y me parece que es un gobierno al que yo mi mayor reproche en términos de lo que implica mi manera de ver la política es que le falta mucho más corazón peronista y mucho más empatía con los sectores laburantes. Un gobierno peronista que se pelea con los trabajadores en una paritaria, o que le descuenta el día del sueldo maestro, o que tensionen necesariamente en esos lugares, me parece un gobierno que tiene que todavía dar cuenta de algunas cuestiones. Es muy difícil pensar una provincia rica si tu gente no vive bien. Y yo creo que ese es el problema hoy que tenemos en Santa Fe. A lo mejor el gobierno de Perotti no tiene la cantidad de tiempo suficiente para generar un proceso de redistribución tan fuerte como el que uno piensa, pero algunas decisiones en ese sentido podrían haberse tomado de otra manera, y yo creo que esa es la diferencia que yo por ahí puedo tener, ¿no?
¿Vas a ser candidato o precandidato a gobernador? O sea, una vez lo dijiste acá, lo repetís, están vos, Marcos Clery, bueno, el propio Mirabella. ¿Cómo te imaginas que va a ser eso? ¿Por adentro todos juntos? Mirá, yo creo que vamos a tratar de generar Yo no sé qué van a hacer los otros, yo te voy a decir lo que yo voy a hacer es participar en la interna del Frente de Todos, proponiéndole a los santafesinos la idea de un peronismo que se reconcilie con los sectores laburantes y un peronismo que realmente tenga algunas propuestas de presente con futuro. Yo quiero un peronismo esencialmente vinculado a la redistribución del ingreso, no solamente a la generación de la riqueza, sino a la generación de la distribución de la riqueza, que haya un peronismo cercano a los sectores laburantes, y quiero un peronismo que además trabaje claramente en 2 o 3 temas que me parecen centrales: la seguridad, con todo lo que eso implica, no solamente la mejora en los niveles de seguridad, sino la recomposición del tejido social; un peronismo que incorpore una agenda de futuro. Yo creo que hay que asociar la producción al ambiente necesariamente y que hay que trabajar los paradigmas de la salud desde otro lugar, una sociedad sana en la que no va al hospital, y para eso hay que comer mejor, hay que hacer más actividad física y hay que vivir de otra manera, y me parece que eso hay que buscarlo con políticas activas. Y me imagino una interna, sin lugar a duda, contra el candidato de Perotti, por lo menos, y probablemente alguna otra expresión más. Ahora, lo que sí tengo claro es que la única alternativa al gobierno de Perotti la vamos a construir nosotros. Porque después me parece que Perotti tiene un candidato, o tendrá un candidato, y después tendrá un acuerdo con algunos otros sectores para que asuman candidatos, perotismos más progresistas, perotismos más híbridos o perotismos más clásicos. Lo vas a tener en la vitrina a los 3. La foto de Perotti ayer con Alberto Fernández en Santiago del Estero, ¿te respondió a la pregunta que formulaste públicamente, preguntándole de qué lado estaba en el tema de coparticipación? No, porque la de ayer fue un encuentro por los bajos superioridales, y una agenda institucional. No, el reclamo nuestro es defender los intereses de la provincia con más contundencia. La verdad que nosotros, cuando digo nosotros me refiero al sector que yo pertenezco políticamente, durante mucho tiempo el gobierno provincial de Perotti y otros sectores de la oposición, en esto no había diferencia, nos tildaron de que hacíamos defensa de los intereses nacionales y despreciábamos los intereses provinciales. En este caso, que están en juego 180.000 millones de pesos, entre otros para la provincia de Santa Fe, ni el gobierno provincial, cuyo legislador nacional como Roberto Mirabella se ufanó de romper el otro día el quórum del bloque porque no trataban temas de Santa Fe y habla de la santafesinidad y está cansado de que traten temas legislativamente en términos nacionales que no tienen que ver con Santa Fe. Ni la oposición, radicalismo, socialismo, aparecieron bancando ni más ni menos que los intereses de Santa Fe. ¿Por qué no aparecieron bancando los intereses de la provincia? Porque hay una sentencia, digamos, porque hay una sentencia muy fuerte de un organismo muy fuerte como la Corte, y porque detrás está Horacio Rodríguez Larreta. Entonces no vaya a ser que en este sistema que yo te digo que se quiere generar, algunos quedemos relegados para que la nueva política pase un poquito más izquierdita, un poquito más centrito, un poquito más con un colorcito, un poquito más con otro, por 3 o 4 decisiones que independientemente de que las tomen no cambien demasiado el panorama. Porque la verdad, me parece que lo de la Corte, más la renta, más el silencio de Córdoba y Santa Fe, más el sistema de medios que anda protegiendo todo eso, bueno, es un factor de acumulación de poder importante, ¿no? Sí, yo comparto, pero al mismo tiempo recuerdo que en Santa Fe tuvimos que esperar como 7 años para que el Estado Nacional pagara la deuda que ordenó la Corte, y en aquel momento también las posturas eran diferentes, Kiko. O sea, en aquel momento el discurso de algunos sectores era no, che... Pero repasemos, pero pará, porque ayer también lo discutí con tu colega tuyo. Repasemos la diferencia que hay en eso. Porque vos me intentás traer esto a una situación que no tiene absolutamente nada que ver. No, pero en aquel momento se judicializó una decisión del gobierno de Kirchner que tardó 8 años en resolverse. Claro. No 2. Sí. No se judicializó una ley. Acá se judicializó una ley. Acá hubo un decreto de Macri que durante su gobierno le transfirió partidas extraordinarias a la además, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el Congreso corrigió esa anomalía con una ley. Claro. Y lo que se judicializó fue esa ley, pero no se revisó la constitucionalidad de la ley. O sea que la Corte
se está inmiscuyendo en otro poder, desconociendo lo que ha trabajado el Congreso Nacional. No fue un reclamo que hizo una provincia contra la Nación acá. Fue para que se desconozca una ley sancionada hace menos de 2 años. Son situaciones diferentes, son parecidas, pero son diferentes. Sí, insisto, me parece que lo que hay que, por lo que hay que pujar es porque las resoluciones de la Corte sean obviamente justas, razonables, equilibradas. Y yo les decía hoy a los chicos, y creo que con esto, esto se va a conseguir en la medida en que haya un nivel de correlación de fuerza que te lo da la legitimidad electoral, ¿no? Entonces digo, lo que está pasando es que no hay legitimidad electoral para mucha gente, que el Poder Judicial toma un poder central basado fundamentalmente en su condición de poder, de poder constante. Y nada, en algún momento, tendrá que haber una reorganización que tendrá que estar basada en la representación. Digo, el problema es que hoy yo tengo la idea de que hay tal nivel de deslegitimidad de la política que la discusión termina siendo entre presuntos buenos y malos, y termina siendo una discusión con cariz electoral. Porque creo que tenés razón, ¿eh? Creo que tenés razón. Yo creo que la oposición santafesina no habla porque va detrás de la reta, claro que sí. Yo lo que creo es que, la política tiene un nivel de deslegitimación, pero cada 2 años se delegitima electoralmente. Claro. El problema es que la política ha decidido incidir en los últimos 30 años notoriamente en la conformación del Poder Judicial, y el Poder Judicial ha decidido incidir notoriamente en la conformación de la política. Entonces, esa situación de promiscuidad permanente tiene que tener o un proceso de blanqueo, un sistema en donde los jueces se elijan, la gente sepa quiénes son, tenga una conformación distinta, que piensan. Un poder popular, un poder judicial más popular en términos de control ciudadano, o evidentemente vamos a un esquema en donde realmente tengamos menor promiscuidad y menor injerencia de un poder sobre otro. Recíprocamente, fluidamente, no estoy diciendo que, no estoy denunciando solamente intromisiones del judicial sobre el ejecutivo o el legislativo, me refiero a la relación que hay por debajo. Viste que la política ha legitimado, por ejemplo, ¿quién es este? Este es operador de la Corte. ¿Cómo puede ser que la gente reaccione casi sin ningún tipo de sorpresa frente a alguien que se autodenomina operador? ¿Qué es un operador? Digo, me parece que estas cosas hay que revisarlas, pero no por esto, hay que revisarlas en general, porque los gobiernos van a pasar, pero los procesos de condicionamiento sobre la política de parte de un poder o de otro van a seguir estando, y no le joden la vida a un dirigente político, le joden la vida a la gente. Sí. Ese es el problema, le jodemos la vida a la gente. Tocamos y rompemos, y nosotros mal que mal no arreglamos. El problema es que la gente no se la arregla tan fácil. Bueno, Kiko, te mando un abrazo, que tengas un buen final de año, que se cumplan los deseos, salvo que Colón vuelva a ser campeón, sabes que es lo único que no permitiría que ocurra, o en todo caso no permitiría que lo desees y lo compartas. Han sido 2 buenos años para vos, Colón campeón, Argentina campeón. Sí, festejé un campeonato. Decímelo de vuelta, por fin sabés lo que es ser campeón. Colón campeón, Argentina campeón. Colón nada, yo no. Color nada, a mí Patronato, campeón, todo menos Unión. Me acaban de mandar la mejor te digo porque te va a llegar, el mejor meme del Día de los Inocentes es un escudo de Unión con una estrella arriba y dice Feliz Día de los Inocentes. Es un dolor con el que hay que transitar, ustedes no saben lo que es. No, yo te entiendo, por eso trato no intervenir, porque además tengo mucha amiga Unión. Ya me putean por lo que hago, imagínate que me sigo metiendo unas otras cosas. Bueno, Kiko, te mando un abrazo grande, Cuídate. Sí, buen año para ustedes. Dale, muchísimas gracias. Nos encontramos el año que viene. Kiko Busato, Leandro Busato, diputado provincial, jefe del bloque del PJ. Nada, yo tengo muchas diferencias con lo que dice. Obviamente no me voy a poner a discutir cada cosa que dice porque no es mi función. Mi función es permitir que el otro diga lo que piensa. Yo recién podía rebatirle, como digo, no, pero no tiene sentido. Me parece que lo bueno es que las personas expresan y argumenten lo que piensan. Y de algún modo también enriquece el oído del oyente y te hace pensar no puede ser que nos pasemos la vida reclamando diálogo, reclamando comprensión y equilibrio con el otro, y que no nos demos la oportunidad de escuchar al que piensa diferente, por izquierda, por derecha, por centro. No tengo nada que explicar. Simplemente creo que es una voz representativa del pensamiento de un sector del peronismo en Santa Fe, y que vale la pena que la escuchemos como venimos escuchando distintas voces.